El varón de hoy está hecho de amor y de odio. Es el protagonista de Cumbres Borrascosas, Heathcliff, una novela pasional desde el principio hasta la muerte y más allá. La novela que escribió quizá la más salvaje de las hermanas Brontë, Emily Brontë. Pero ¿quién es Heathcliff? ¿Es un fantasma? ¿Es un monstruo? ¿Es el dibujo de una venganza? Junto a dos escritores vamos a acercarnos a esta novela temible, tan atractiva, para descubrir la naturaleza iracunda de este personaje maravilloso, nacido por escrito en la Inglaterra del siglo XIX. Heathcliff es atractivo hasta lo peor. Cumbres Borrascosas, publicada por primera vez en 1847, es una historia trágica que rebalsa de pasión. Los destinos entrelazados de sus protagonistas se convierten en un tornado que arrasa con las familias y sus sendas mansiones de la campiña inglesa del siglo XIX. Ellos son la joven Catherine Earnshaw, el huérfano Heathcliff, amantes que por imposibilidad de amarse destruyen toda posibilidad de amor. Heathcliff es un hombre atractivo, moreno y con rasgos de gitano. Catherine es la más bella de la comarca, algo arrogante y tenebrosamente ligada a las ansias sentimentales de Heathcliff. Bueno, Gonzalo, contame, ¿cómo es para vos Heathcliff? ¿Cómo es para mí ahora Heathcliff? Porque Heathcliff es uno de esos personajes que realmente cambia muchísimo según la edad a la que lo leas. Yo la primera vez que leí Cumbres Borrascosas tendría 18 años y casi que podría haber cortado la lectura en el momento en que Heathcliff se entera de que Catherine se va a casar con otro, que no se casa con él debido a su clase baja, sus malos modales y tal, y se va y vuelve años después vestido como un caballero, limpio, con aplomo, a pesar de que sigue siendo un salvaje. Y eso es una cosa que te pega muchísimo en la edad de la reivindicación. Era una época en la que, qué sé yo, las chicas no me dan bola. Entonces pensaba, sí, pero un día... volveré. Un día volveré y seré Heathcliff. Un día volveré vestido como Heathcliff, así con los anillos de oro y con el reloj de cadena y todo eso. O sea, la idea... que nace obviamente de la frustración, el sueño de un regreso con fuerza y gloria y majestad. Todos los traumas que tienen estos personajes son traumas que vos podés transponer a otras cosas. O sea, yo no era gitano y tal, pero bueno, todos tenemos algún motivo de vergüenza, alguna sensación de insuficiencia. Entonces, bueno, la de Heathcliff es que es un chico de la calle de Liverpool, digamos, y que siempre será como el bastardo de la familia, el no reconocido, que sin embargo se siente con derecho a más. Pero bueno, todos nos sentimos con derecho a más por alguna razón, ¿no? Emily Brontë nació en Yorkshire, Inglaterra, en 1818 y murió de tuberculosis en 1848. Es difícil contar su historia sin hacer un retrato de familia, ya que junto a sus hermanas, Anne y Charlotte, conformó un bloque fraterno tan creativo como indisoluble. Rescatadas de una infancia enfermiza, epidemia de tuberculosis en el colegio, Emily y sus hermanas realizaban juegos imaginarios, inventando condados y personajes. Escribieron un libro de poemas juntas que publicaron con seudónimos de varón. Por escrito se convirtieron en los hermanos Bell, con nombres masculinos respetando las iniciales de cada una de ellas, Currer, Ellis y Acton. Como solo se vendieron 2 ejemplares, decidieron publicar por separado. Charlotte escribió la célebre y bella novela Jane Eyre y Emily, Cumbres Borrascosas, aparecida por primera vez en 1847, un año antes de su muerte.
te metiste en la vida de los Brontë, antes de llegar a la construcción de este varón de la ficción? Me metí yo para escapar de las manifestaciones de los años 70 en las cuales estaban metidas mis padres. O sea, me fui al lugar más alejado posible, el lugar más alejado posible que me proporcionó una literatura que tenía en ese momento a mano fue Haworth, Inglaterra, siglo XIX. Supongo que Jane Eyre, colección Robin Hood, fue lo primero. De alguna manera yo sentí al leer Jane Eyre que había algo pecaminoso en ese texto. Había una diferencia tremenda con Mujercitas y otra bibliografía que yo leía de ese mismo tipo, porque ya me atraía muchísimo el siglo XIX. Había una diferencia total, había algo obsceno, un poco relacionado con lo sexual. O sea, percibí el carácter demoníaco de las Brontë, del mundo Brontë. Cuando leí Cumbres, bueno, me di cuenta de que estaba el demonio ahí, que el demonio había desplegado sus alas de murciélago, ¿no? Emily Brontë inventó un personaje como Heathcliff para dar cuenta de la imposibilidad del amor o de su fatal perduración. ¿Era un amor no correspondido o una pasión desafiante? En todo caso, fue un amor con consecuencias para todos los demás. Catherine y Heathcliff, con sus incesantes provocaciones, también fueron destruyendo vidas ajenas. ¿Qué clase de herida es la que tiene Heathcliff? Bueno, es una herida de clase. Hay toda una interpretación marxista ortodoxa de la novela estrictamente como un drama de clase. Pero como te digo, es una herida y punto. Como lector, llega un momento en que se vuelve casi irrelevante qué fue lo que lo hirió. Lo cierto es que un golpe fundamental, irrevocable a su dignidad, lo sufrió muy temprano y todo el resto de su vida va a ser una persecución enloquecida de una dignidad que ya no puede tener. Pero su amor por Catherine, digamos, ¿se destruye? No se destruye tal como el mismo Heathcliff con toda lucidez dice en la escena famosa, culminante, en la que Catherine está en el lecho de muerte, está agonizando y le pide que la perdone por haberse ido con otro, por no haber sido fiel al amor a la ideal, pasión infantil que ellos tenían. No, pero no te olvides que son como hermanos. También hay una cosa incestuosa. Es una pasión infantil. En la infancia, donde las cuestiones de clase no son tan graves, donde ese paraíso perdido en el cual no existía todavía la indignidad. Claro. Pero Catherine es infiel a eso, se casa con otro, si bien nunca abandona del todo a Heathcliff. Entonces cuando está agonizando, le pide que lo perdone y Heathcliff le dice: yo te podría perdonar a mi asesino, pero no puedo perdonar a tu asesino, que sos vos misma. ¿Ahora me demuestras lo cruel y falsa que has sido conmigo? ¿Por qué me desdeñaste? ¿Por qué hiciste traición a tu propia alma? No sé decirte ni una palabra de consuelo. No te la mereces. Para vos, Catherine y Heathcliff comienzan a amarse desde niños. Por supuesto, son niños amantes. O sea, el libro es pornógrafo desde las primeras páginas, cuando el padre adopta a este niño gitano y inocula el mal en la casa, un elemento muy atractivo en una novela, que es rarísimo que se le ocurra a Emily, que es una jovencita aparentemente ignorante, que es cultísima, pero digamos aparentemente ignorante, por lo menos ignorante de las cosas del mundo terrenal, porque casi no ha salido de su casa. ¿Cómo se le ocurre este recurso
literario tan interesante como traer a un personaje extraño a la familia, introducirlo adentro de la familia y provocar toda clase de situaciones dramáticas, que también lo hace Jane Austen, otra contemporánea, en Mansfield Park, cuando trae a la prima Fanny y la mete en una familia, y lo que provoca todo el desarrollo de la novela y los clímax y todo. Es cierto que en esa época ocurre esto que decís en la literatura, porque en las afinidades selectivas de Goethe también es la inclusión de un tercero que provoca una especie de destino fatal del grupo. Claro, y en el caso de Heathcliff y en el caso de Jane Austen en Mansfield Park con Fanny Precio, es que son pobres ambos, son personajes pobres que observan, tienen un rol como de observador ante las desgracias o tragedias o comedias de la familia, pero tienen un personaje un poco de observador y son pobres, o sea que ahí ya hay, digamos, fricciones también sociales. Heathcliff plantea una problemática de clase al tiempo que una subjetividad herida. La pregunta es, ¿quién es Heathcliff en la historia de las Brontë? Algunos lo relacionan con Branwell, el hermano díscolo y protegido de Emily. Otros con la propia Emily, identificada con su personaje, como lo estuvo Flaubert con Madame Bovary. ¿Cómo relacionás a la autora, Emily Brontë, con su personaje? Yo creo que Emily es Heathcliff. Estuve en ese cementerio a la noche, fui al bar donde creo que nació Heathcliff. O sea, yo creo que Heathcliff nació en el Black Bull, que es la taberna a la que acudía el hermano de Emily y las Brontë, del pueblo de Haworth. Yo estuve ahí a la noche y había unos borrachos y yo les pregunté quién había escrito Cumbres Borrascosas, porque todavía en los pueblos de las cercanías de las Brontë se sigue susurrando que en realidad fue Branwell Brontë, el hermano escondido y deliberadamente omitido de todas las biografías de las Brontë. Branwell, dicen todos que fue Branwell el autor verdadero de Cumbres Borrascosas. ¿Cuánto de Branwell, el hermano de Emily, este artista trunco, ebrio y consumidor de opio, habría en el propio personaje inventado por Emily en Cumbres Borrascosas, el intenso y desaforado Heathcliff? De todas las hermanas Brontë, fue ella quien se hizo cargo de las penurias de su hermano, lo protegió de sus excesos y abismos. Cuando éste murió, luego de acudir al funeral, Emily enfermó de un resfrío fatal. Yo cuando releí la novela me reía porque pensaba, viste que muchas veces en la ficción escrita por hombres, las mujeres tienen talles de corpiño, tienen caderas que no pueden existir en la realidad, porque nos gusta imaginar una feminidad exagerada, digamos, a la medida de nuestras fantasías. Bueno, así también, Heathcliff es demasiado macho. Es demasiado hombre, o sea, es una especie de cóctel de testosterona concentrada y no es casi nada más. Tiene algo como de proyección monstruosa de un imaginario femenino acerca de lo que puede ser la masculinidad. Y en ese sentido es casi irrelevante en quién se haya inspirado, porque no es realmente un ser humano. Heathcliff es un personaje por momentos mortífero, pero también vigoroso. Como el cuadro que pintó Gustave Courbet en la misma época que se publicaba Cumbres Borrascosas, Heathcliff es un homme blessé, un hombre herido. ¿Cómo es su amor por Catherine? Porque es pasional desde el vamos, incestuoso también, pero después empiezan las derivaciones, se va con otra, sigue teniendo celos terribles, la vuelve a encontrar en una especie de eternidad que lo acecha. ¿Cómo es ese amor? Es un amor lleno de odio,
porque ella lo traiciona al casarse con Linton. Es un amor lleno de odio porque él es un personaje atravesado por todos los sentimientos demoníacos. Es un personaje demoníaco él, pero Emily era así. Emily tenía un perro, tenía pasión por los animales. Emily castigó a Keeper, a su perro adorado, bajo el vano de la escalera, con unos golpes de puño tan fuertes que le arrancó sangre de los ojos a su perro adorado. Y su mascota favorita era un halcón. Entonces Emily era salvaje también. O sea que Heathcliff es también un poco halcón, un poco perro, un poco Emily. Claro. Abandonó todas esas cosas bajo los efectos de un espejismo. Se imaginó que yo era un héroe de novela y esperaba que mi devoción de caballero andante me haría consentirle todo. De tal modo se comporta con respecto a mi carácter y tales ideas se ha formado sobre mí que dudo que sea una criatura racional. ¿Puedo creer tus palabras, Isabella? ¿Estás segura de que me odias? Si te dejo sola durante medio día, ¿estás segura de que no volverás a mí, salamera y lloriqueando? Sospecho que ella hubiera preferido que yo me comportara ante ti con dulzura, porque la verdad desnuda ofende su soberbia. Me tiene sin cuidado que se sepa que el amor no era mutuo. Nunca le mentí a ese respecto. No puede decir que le haya dado ni una sola muestra engañosa de dulzura. La pasión entre Heathcliff y Catherine parece alimentarse de pérdidas, como si la propia Emily hubiera inventado este personaje con los dolores de su infancia y la de sus hermanos. Por eso los sentimientos en Cumbres Borrascosas son casi palpables y las heridas se exhiben con una soberbia descomunal. Son raros esos hombres de Cumbres, ¿no? Porque son malévolos. Son malévolos, pero son apasionados. Por supuesto, sí, sí, hay un apasionamiento total. Branwell Brontë, el hermano de las escritoras, asistió casi solo a los 8 años a la llegada de la primera hermana moribunda, la mayor. Todas las demás hermanas ya estaban internas en el colegio. Cuando ya estaba muriendo la mayor, la mandaron moribunda a su casa. La madre había muerto cuando Branwell tenía 5 años, o sea que prácticamente no la recordaba. La hermana moribunda era quien más amaba a él. Y él la recibe. Él la recibe moribunda y pasa 2 meses, él, este niñito, viendo la agonía de su hermana y después el entierro que se hace en el jardín de la casa. Porque la casa tiene un jardincito con un caminito que atraviesa las tumbas donde yo estuve con unos gatos, y en una de esas tumbas donde estaba enterrada la madre, ahí entierran a la hermana María, la mayor. Eso ve Branwell, o sea, el mundo que la tía, que era metodista y un poco calvinista, fanática, le inculcaba este mundo de niños muertos y de cementerios. Se le hacía realidad, o sea, para ellos la realidad era un libro gótico. Claro, por eso no había diferencia entre la realidad y la literatura que ellos leían. Claro, o sea, por eso Cumbres Borrascosas es tan tenebrosa y tan en carne viva. Exacto, ¿no? Porque era su misma vida, era como un retrato de su vida y de su familia. Claro, la muerte está como totalmente mezclada con la entrega. Vida, claro. Mi existencia sin ella sería un infierno, pero fui un estúpido al suponer, aunque fuese por un solo momento, que ella prefería el afecto de Eduardo Linton al mío. Si él la amase con toda la fuerza de su alma mezquina, no la amaría en 80 años tanto como yo en un día. Catherine le quiere poco más que a su perro o a su caballo. No le amará nunca como a mí. ¿Cómo va a amar en él lo que no existe? Es un personaje hecho como
con carbón, con trazo muy grueso. Como te decía antes, es una especie de encarnación brutal de una virilidad casi ideal, pero también es una encarnación de la herida absoluta. Lo castigan, no lo dejan educarse, y la venganza de Heathcliff es la venganza eterna de todos los que tienen calle frente a los que tuvieron más oportunidades pero no la tienen. Otra de las escenas inolvidables del libro es cuando Linton quiere echar a Heathcliff de su casa y le dice que le da 3 minutos, porque si no su expulsión va a ser ignominiosa, y Heathcliff se le acerca y le moja la oreja, no literalmente, digamos, pero se le acerca y le dice a Catherine: este corderito tuyo amenaza como si fuera un toro. Yo lamento, dice ahora dirigiéndose a él, lamento, señor, que usted no valga la pena de ser derribado por mí de un puñetazo, ¿no? Y la reacción de Catherine es terrible. Se vuelve contra su marido, lo humilla y le aconseja a Heathcliff irse, pero le dice poco más o menos, bueno, perdonarle la vida a este pobre infeliz, ¿no? Entonces Heathcliff es la humillación de cada uno de nosotros, pero también es esa revancha. ¿Cómo es el final de Heathcliff? Es decir, cuando él consigue de alguna manera hacerse digno, construirse como hombre, y sin embargo es la desesperación. A partir de la muerte de Catherine, Heathcliff queda fijado como una estatua en una actitud de espera, la espera de que él vuelva, aunque sea como fantasma alguna vez, y de resentimiento salvaje. Entonces, ¿qué pasa cuando vos quedás así tildado? En la vida pasa que te convertís en un fantasma. Ser un fantasma, poéticamente hablando o esencialmente hablando, no es morirse y venir a molestar a los vivos. Es convertirte en un fantasma, en una imagen repetida de lo que fuiste alguna vez. Así que cuando... Claro, es una especie de perpetuidad de lo que fue. Sí. Heathcliff, para cuando llega el final de su vida, en realidad murió hace tiempo. Y eso es lo que es tan triste y tan poético. Ahí es donde vos tenés la visión total de esa casa. Y ahí está un hombre que en lo esencial murió hace muchísimos años, cuando murió Catherine. Y que además tenía la lucidez para decírselo, porque cuando Catherine está en el lecho de muerte, le dice: ¿acaso a vos te gustaría vivir con tu alma en el sepulcro? Y eso es, no hay mejor forma de decirlo que de definir la existencia de Heathcliff a partir de ese momento. El alma en el sepulcro. Me voy a poner a llorar. Vale, vale. Hay romances que son de temer, como este que inventó Emily Brontë entre Catherine y Heathcliff. Realmente hay escritoras mujeres que inventan personajes masculinos tremendos, tormentosos. Podría decirse que Heathcliff es uno de los más feroces y adorables. Veremos en el próximo programa qué nuevo varón nace por escrito de una mujer.